país y justamente a esta hora tenemos el placer de recibir un amigo, comunicador también igual que nosotros, pero ahora está investido de la condición de ministro encargado del Departamento de Efemérides Patria del Estado Nacional. Oiga, del Estado Dominicano. Entonces ya no lo puedo tratar como lo trataba antes en Teleradio América, cuando entrábamos y salíamos, y no puedo verlo como... Ya ahora hay que verlo investido de todo esto. Juan Pablo Uribe. Fuche le decíamos en la UAS. ¿Es verdad? Fuche. O sea, orientador de muchos dirigentes. Como el filósofo francés. El francés aquel. Sí. Okay. Ese señor, sí. Comunicador y filósofo. Sí. Bueno, duro, sí. Duro, Fuche. No, porque Juan Pablo Uribe tiene la... Es una creación de Roberto Santana. Sí, Juan Pablo Uribe tiene una virtud doble. Y es la de que es agudo en política y buen comunicador de las ideas. Sí. Y solidario, tipo. Y bueno, además, ya eso es la parte humana. Y persistente, constante. Sí. Entonces, por eso asumía causas pesadas y podía con ella. Bienvenido, Juan Pablo. Oye, estamos en el mes de la restauración. Así es. Algunos historiadores dicen que la restauración tiene una dimensión histórica más importante que la independencia. Me parece que escuché en algún momento a Juan Bosch decir eso también. No sé. Algunos lo aparangonan. Pero yo no voy a meter a Juan Pablo en ese bound. Quisiera que nos hable de lo que ustedes se plantean para este mes y quizás darnos el privilegio de poder dar las primicias que ustedes tienen guardadas para las celebraciones de la restauración. Buenas tardes al sol de la tarde y a los queridos amigos masculino, plural y amiga, en singular. Así es. ¿Verdad? A propósito de las CIES de Ivonne. Y bueno, las palabras aquí de manera espontánea son una muestra de afecto, del afecto de los años, tratándonos en varios afanes, desde lo universitario hasta lo comunicacional, periodístico. Domingo Páez ha cubierto todos los géneros del periodismo, como lo ha hecho Ivonne. Todos los géneros. Y en una de esas facetas fue que comenzamos a tratarnos. En la más cotidiana y en la más callejera del periodismo, en la búsqueda in situ de la noticia. Pero qué bueno estar aquí precisamente, tal como señala Domingo, en el mes de agosto, que es el mes de la restauración. Hablamos de un mes de la patria, ya tiene una tradición, incluso la Comisión Permanente de Efemérides Patria se crea fundamentalmente alrededor del concepto del mes de la patria, en 1997, por el entonces presidente Fernández. Pero la misma ha devenido en una institución que va más allá del mes de la patria, del 26 de enero, natalicio del padre de la patria Juan Pablo Duarte, al 27 de febrero, fecha de la independencia nacional. Y ha ido más allá, porque incluso hemos extendido ese mes de la patria hasta el 9 de marzo, por una feliz coincidencia del calendario, diríamos de los nacimientos. Nacimiento de Duarte, 26 de enero, nacimiento de Mella, 25 de febrero, y nacimiento de Sánchez, 9 de marzo. Sí. Y mucha gente nos dice, pero ¿y por qué? Pero se puede concluir además, el concepto de mes de la patria es un concepto metafórico, claro, no es propiamente, estrictamente del calendario. Y así lo hicimos
lo hicimos este año de manera muy exitosa. Los números redondos en historia tienen una connotación especial, llamativa, en la celebración, en la conmemoración, en los actos, en los festejos. Y precisamente la restauración de la República, que se inicia con el grito de Capotillo el 16 de agosto de 1863, cumple 160 años 2023. Y ese grito de Capotillo que da inicio a la restauración de la República, que había sido anexada en el mes de marzo de 1861 por el entonces presidente Pedro Santana, que prefirió el título de capitán general de la nueva provincia de ultramar del Imperio Español. Esa anexión, pues esa pérdida de la independencia, 17 años después de ser proclamada la independencia de la República Dominicana, que es un acontecimiento capital en la historia dominicana, fundamental en la dominicanidad. 17 años después, pero que nos mantuvimos guerreando, porque hay que recordar que Haití no nos dio tregua. Que no fue un 27 de febrero que se terminó, fue que la proclamación de la independencia dominicana, muy particular, fue un acto de palabra el 27 de febrero. La guerra independentista, el escenario de la guerra fue posterior. 13 de marzo, batalla de la Fuente del Rodeo, 19 de marzo, 30 de marzo, en fin, Estrelleta, Beler, hasta 1856. O sea, no hubo tregua, pero además contra un ejército que era mucho, pero infinitamente más poderoso que lo que construíamos como ejército dominicano. Porque cuando pensamos en Haití o pensemos en el Haití de aquel entonces, no pensemos que es el Haití de ahora. No. El Haití de aquel entonces era mucho más poblado y más poderoso económica y militarmente. Tan poderoso que le prestó ayuda al libertador de América, Simón Bolívar, en armas y en dinero. Entonces, la sobrevivencia nuestra durante esos años de guerra con Haití fue heroica, épica y hasta providencial. Y 17 años después, entonces viene la anexión a España y entramos en el periodo de lo que será 2 años después, la restauración, reitero, con el grito de Capotillo, encabezado por Santiago Rodríguez, al frente de 14 hombres en Cerro Capotillo, en lo que es hoy la provincia Dajabón, ahí, en el filo de la frontera. Y desde luego, lo que se inicia es una guerra cruenta, muy cruenta con el Imperio Español, y también salimos victoriosos desde el 16 de agosto de 1863 hasta 1865, cuando salen las tropas, el 12 de julio, las tropas españolas del suelo patrio. Pero además tuvo repercusión, vos lo señala, y otros pensadores, Hostos fue de los primeros, repercusión continental, específicamente en Cuba y en Puerto Rico, la dimensión de lo que llamó Bosch una guerra social y popular, de liberación nacional, sí. la guerra de la restauración. Entonces, nosotros, como es un número redondo, Ivonne, queremos tener esta una número redondo se refiere al 160. 160 aniversario. ¿Qué vamos a tener entonces en esta conmemoración? Bueno, la próxima semana tenemos una actividad en el Panteón Nacional donde descansan la mayoría o una gran parte de los héroes y próceres de la restauración, además de que estamos en el bicentenario del natalicio del prócer Espaillat, Ulises Francisco Espaillat, y la Efemérides Patria ha realizado varias actividades durante el año y la edición de su biografía. Tenemos el día 12 un concierto que hemos llamado Patriótico Restaurador en Puerto Plata, que es la patria chica de Luperón. La espada gloriosa de Gregorio Luperón. Sí. Es un concierto en el anfiteatro que es hermosísimo, de la Sinfónica del Ejército de la República Dominicana. Porque el mayor general
Fernández Onofre, comandante general del ejército dominicano, ha convertido lo que es una orquesta, una banda de música militar en una sinfónica, pero lo digo en términos literales, una sinfónica. Tiene unos 112 músicos. ¿Cómo? Y tiene un repertorio precioso y una instrumentación y una vocalización Juan Pablo. inmensa. Entonces, eso es el 12. Sí. Tenemos los actos del 16 propiamente en Cerro Capotillo, donde está el monumento, el más importante monumento, después del altar de la patria en Santo Domingo, aquí, el monumento del grito de Capotillo, construido en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, inaugurado en 1985-86. Ahí tenemos actos en hora de la mañana, y también tenemos actos en Santiago, que fue la capital de la restauración de la República a partir del 14 de septiembre de 1863. ¿Dónde y puede, el 18, dos días después, el 18 de agosto, en Guayubín, luego del grito de Capotillo, el 16, en Guayubín se produce el primer enfrentamiento de manera convencional entre el ejército dominicano, dotado fundamentalmente de machetes, lanzas y algunas armas de fuego, y el ejército español, y donde nosotros salimos con la primera victoria militar el 18 de agosto. Dicho todo esto, importante, ¿dónde puede la gente ver el cronograma visualmente? O sea, ¿dónde está publicado? Que la gente diga, dame a ver para verificar a cuál participo. O está en nuestro Instagram. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Efemérides Don. Efemérides Don. Te ubica nuestro Instagram, tu página. La página, todas nuestras redes sociales. Te voy a dar una pregunta aquí, que no es de este tema, pero me gustaría que en algún momento se abra algún debate, porque viendo el otro día a Rafael Pérez Modesto en Momentos de la Historia, hablaban de la historia de Lilis. Y me generó una duda que te propongo que se pueda abordar, que yo desconozco, no sé si los historiadores lo han planteado. ¿Dónde quedó la generación familiar y descendiente y demás de Lilis, de Eurice Ceró? Yo desconozco realmente, porque aparece en la Guerra de Restauración al lado de su lugarteniente, el de Luperón, y luego presidente y luego ajusticiado, pero desconozco honestamente cuál fue la historia. El destino de los Erox. Los Erox, ¿dónde están y qué ha pasado con esa descendencia? Que no sé si se ha escrito sobre eso. Te lo dejo ahí. No, se ha escrito. Bueno, se ha escrito sobre Lilis. Se ha escrito en serio y en broma. Ahora, lo que diríamos, el tema genealógico de los Erox no ha sido tan abordado ni es tan conocido. Hay genealogistas que se dedican al tema, pero en honor a la verdad, la descendencia de Erox, ¿verdad? Digamos que no. Como que muere con el ajusticiamiento en Moca. Yo no desconozco. No, yo no diría que muere, pero no juega un papel, digamos que de orden público trascendental o de interés público, como pasó con otras figuras. Mencionaste dos apellidos muy sonoros, los Báez, los Vázquez. Hubo otros. Bueno, el caso de Duarte fue dramático. Juan Pablo. ¿Verdad? Sí, Juan Pablo. La cultura es el alma de los pueblos, pero la historia es la memoria de los pueblos. Y justamente tú acababas de explicar que el mes de la patria declarado y reconocido por todos los dominicanos es muy concurrido, pero al mismo tiempo también coincide con fiestas carnavalescas en diferentes partes del país y le quita el realce histórico que necesita este tema. ¿Qué proyecto o qué han pensado desde Efemérides para resolver esa problemática que daña la imagen de la historia dominicana? Bueno, solo puedo expresar una opinión así, más que una opinión, una reflexión, un juicio sobre el tema del carnaval, el tema de
de las festividades patrias, y te faltó agregar el tema religioso de la Cuaresma, porque es una tríada. Sí. Este país siempre ha marchado como en tríada, desde el juramento trinitario en nombre de la Santísima y Augustísima Trinidad de Dios Omnipotente. Este pueblo, Ivonne Ferreras, este pueblo, y me dirijo a Ivonne en específico, nació bajo el signo divinitorio de la cristiandad. Entonces, es un tema de que entonces está el carnaval, pero la Cuaresma a veces coincide. En el caso del carnaval, yo no sé si en otro país, pero en República Dominicana el carnaval está ligado íntimamente, radicalmente a las festividades patrióticas. O sea, no es un simple carnaval, o sea, no es una simple acción lúdica. O sea, que no es un problema. No, óyeme, no es una simple acción lúdica colectiva de la sociedad, sino que el carnaval tiene una relación, y así lo han estudiado antropólogos, culturólogos como Fradique Lizardo, como nuestro amigo Dagoberto, nuestro querido Dagoberto Tejada, bueno, entre otros, Carlos Andújar. La fiesta de carnaval es una expresión de el espíritu patriótico del pueblo dominicano. A lo mejor tú no lo recuerdas porque eres muy joven. A mí me lo contaron, y a Domingo, y a Ivonne debe recordarlo, o se lo contaron, y a Greimer. Pero los diablos cojuelos, las máscaras, no salían tan solo en febrero, para que tú veas el elemento patriótico. Sí. Salían en agosto, pero durante años. Sí, así es. Años. Después fue que en los 90 se fue diluyendo ese espíritu carnavalesco, pero en agosto había una especie de carnaval cimarrón. Totalmente. De carnaval. Se salían porque lo asociaban, porque se asocia al espíritu independentista, patriótico del pueblo dominicano. A diferencia el de Brasil, para citar el más famoso, pero el de nosotros es carnaval y al mismo tiempo fiesta patria. Por eso yo no lo veo como un conflicto ni como algo a separar. Es un falso, bueno, yo no voy a decir un falso dilema para no ofender a alguna, pero creo que es un dilema que no es correcto, que no tiene el peso histórico. No existe como tal, eso es sincretismo cultural. Cultural, correcto, el sincretismo cultural. Gracias, Juan Pablo, muchísimas gracias. Qué bueno es compartir contigo, qué bueno haberte recibido hoy. Siempre agradable. Agosto, mes de la restauración. Y vine con la Biblia de la dominicanidad, que es el ideario de Juan Pablo Duarte, un resumen, porque nosotros nos propusimos una campaña permanente desde que asumimos la presidencia de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, que distribuir cientos de miles, y lo hemos logrado. Vi que se iba a poner a circular, y ya el tiempo no da, nada más dejar la inquietud. Se iba a poner a circular algún documento ahora a propósito de este mes de Juan Pablo Duarte, recogido en Venezuela, que incluso habla de un himno que se había escrito. Hay una investigación, pero se ha conocido ahora que un vicecónsul ha estado trabajando en eso, y me he propuesto entrar en contacto porque ha sido una cuestión de estos días. Sí, así es. Ciertamente. Gracias, Juan Pablo. Gracias. Gracias a ustedes. Agosto, mes de la restauración, y el presidente va a encabezar algunas de estas actividades restauradoras, porque Luis Abinader nos ha acompañado en la mayoría de las grandes actividades patrióticas que ha organizado Efemérides Patria y el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación. Enhorabuena. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.